Le damos la bienvenida al licenciado Carlos Miranda Laguna, de la Escuela Normal Superior de Cartagena de Indias, con su ponencia Transposición didáctica y enseñanza del concepto de ADN en los libros de texto de Ciencias Naturales de Secundaria. Buenos días. Extiendo mis agradecimientos a las directivas de la ICESI por esta invitación que me hicieron a este evento. El nombre de la ponencia que les leeré se llama Transposición didáctica y enseñanza del concepto de ADN en los libros de texto de Ciencias Naturales de secundaria. Entonces, para ubicarlos, esta ponencia presenta el análisis de la transposición didáctica que muestran algunos libros de texto de Ciencias Naturales de secundaria sobre el tema del ADN. Ello desde una mirada filosófica, histórica, epistemológica. Los libros de texto seleccionados han sido sometidos a un análisis respecto al tratamiento didáctico del concepto de ADN. Para ello es indispensable dar cuenta de la naturaleza de la palabra concepto. La transposición didáctica, al igual que la didáctica y el ADN, son conceptos. Los conceptos son el cuerpo de un discurso y de ahí su importancia. Es importante señalar que todo concepto posee una historia. En ese orden de ideas es necesario mirar este trabajo. Los conceptos, al igual que los discursos, no surgen de golpe, ni de la genialidad de un científico en un abrir y cerrar de ojos. Ello requiere una larga inversión de tiempo. Entre otras cosas, esto también acontece con el concepto de transposición didáctica y también especialmente el del ADN. Normalmente el ADN es llamado a secas ácido desoxirribonucleico y muchas personas hablan de él, en la televisión también se escucha hablar de él, pero pocos saben de la verdadera naturaleza de cómo se concibió el concepto de ADN. La literatura especializada da cuenta de una serie de hechos ocurridos en el contexto histórico del surgimiento del concepto de ADN. Esos hechos se comparan con los libros de texto de secundaria en aras de establecer si existe una distancia alguna entre el saber sabio y el saber designado a enseñar. Todo esto desde una mirada filosófica, histórica, epistemológica. Es importante recordar, en palabras de Muñoz, que la práctica científica comporta rupturas conceptuales, inflexiones discursivas, momentos de transformación de la práctica científica y nuevas maneras de ver las ciencias. Obviamente es imposible abordar un concepto sin mirar su naturaleza. No hay concepto simple, todo concepto tiene componentes y se define por ellos en palabras de Deleuze y Guattari. Esos componentes le van a dar al concepto, le otorgan una singularidad, es decir, lo hacen único. La suma de conceptos va a desembocar en un discurso y en palabras de Zambrano, no existe discurso alguno que no esté articulado por los conceptos. Es necesario recordar que todo concepto tiene una historia y esa historia jamás debe ser lineal. Al ignorar la historia y la epistemología de los conceptos, estos van a perder su esencia y se deforman, y por ello es que mucha gente les termina dando un significado muy distinto al que originalmente se le dio. En este orden de ideas es menester abordar el concepto de didáctica. En muchos contextos se le va a considerar un apéndice de la pedagogía, una técnica, entre otras. Pero es mucho más complejo de eso. En palabras de Zambrano, la didáctica es una disciplina cuyo objeto de estudio es la génesis
circulación y apropiación del saber y sus condiciones de enseñanza y aprendizaje. ¿Y qué es la transposición didáctica? Justamente, entre comillas, el trabajo que transforma a un objeto de saber a enseñar en un objeto de enseñanza es lo que se conoce como transposición didáctica en palabras de Chevalá. Ello significa que una cosa es la manera como un científico concibió un concepto y otra, muy diferente, cómo se enseña. Incluso a veces los mismos maestros terminan deformando un concepto creado por un científico. El científico va a utilizar o utiliza un lenguaje muy complicado, duro y difícil de asimilar por parte de los alumnos. Entonces un alumno en medio de eso se va a ver perdido y ahí es donde entra el maestro a hacer el trabajo de la transposición didáctica para que ese alumno, ese estudiante se le pueda facilitar el aprendizaje. Una disciplina es primeramente una interrogante. Según Astolfi, el texto escolar ha perdido la huella de ese interrogante original, presentándose bajo pobres apariencias descriptivas y desgranando verdades intangibles. Los maestros y los padres de familia se fijan más en cuestiones de tipo instrumental, económico, estético, entre otras, pero no fijan su mirada en la transposición didáctica. Por ejemplo, los maestros miran, muchos, en el caso de los libros de ciencias naturales, si el texto trae, por ejemplo, los ensayos para pruebas estandarizadas. Buscan mucho eso, buscan mucho que tenga laboratorios. Pero esos laboratorios, lejos de ser verdaderos laboratorios, son auténticas recetas de cocina. Entonces, el maestro ahí pierde originalidad, se dedica a repetir laboratorio tras laboratorio, año tras año. El padre de familia mira que el texto sea económico, que tenga colores bonitos, y las editoriales, por su parte, tienen una cuota de responsabilidad porque miran el aspecto económico y orientan su lógica, no a la lógica educativa, sino a la lógica mercantilista. Bien, pero ¿dónde quedan las verdaderas necesidades del alumno, del estudiante? Eso se ignora. En la década de los años 60 hubo un físico muy famoso en Estados Unidos y a mí particularmente me llama la atención que Richard Feynman, que fue premio Nobel de Física, no siendo pedagogo, ni didacta, ni educador de profesión, criticara con vehemencia los libros de texto de ciencias en Estados Unidos. Les hizo fuertes críticas porque decía que con esos libros nadie aprendía ciencias. Entonces la pregunta mía es, si él se dio cuenta de eso, ¿por qué los maestros no se dieron cuenta de eso? Incluso han pasado poco más de 40 años y aún esas observaciones que hacía él, muchos no las detectan. El conocimiento no es acumulativo, es realmente problemático, en palabras de Astolfi. En este sentido, los libros de texto fallan y los maestros también. Estos últimos deberían actuar como profesionales que son y no, y lo digo con el debido respeto, para referirme a aquellos maestros y profesores que no se reconocen como profesionales y se dedican a repetir actividades como si fuesen operarios de fábricas. Entonces el maestro, el profesor no es un operario de fábrica que ejecuta actividades por ejecutarlas. Debe pensar y problematizar el conocimiento. Los libros de texto seleccionados presentan, para el caso del ADN, lo presentan como una linealidad histórica. Es decir, algunos libros presentan en la parte histórica del ADN no como una historia verdadera, sino simplemente se dedican a citar nombres, fechas, pero no pasa de allí. Los científicos que trabajaron hasta llegar a consolidar el concepto del ADN, incluyendo el modelo en doble hélice del ADN, vivieron unos contextos sociales, históricos y políticos muy particulares que influyeron en ellos y sus trabajos. Fíjense, a modo de ejemplo, Johann Mendel, que
que en la mayoría de los libros de texto de ciencias naturales de secundaria aparece como Johann Gregor Mendel, no se llamaba así. Él adopta el nombre de Gregor en honor a San Gregorio. Y muchos profesores dicen, no, él se llamaba Gregor Mendel y esto no era su nombre. Y tampoco muchos han caído en cuenta que el trabajo de él no se reconoció sino 30 años después, cuando ya estaba muerto. Y eso tiene unas explicaciones algo históricas y políticas de por qué no fue aceptado. Bien. Es el suizo Friedrich Miescher quien descubre los ácidos nucleicos, por allá en 1869. Y un discípulo de él, llamado Richard Ullmann, en 1889, es quien finalmente acuña el término ácido nucleico. En 1905, el inglés Bateson acuña el término genética, y 4 años más tarde, Wilhelm Johansen, un danés, acuña los términos gen, fenotipo y genotipo. Si usted revisa un texto de ciencias naturales sobre el tema de la línea de la genética, al leerlo, da la impresión de que hubiese sido Mendel el que inventó todos esos términos. Y esos términos nacieron en el siglo siguiente, no en el siglo en que vivió Mendel. Leven identifica el ADN y se da cuenta que está formado por las famosas bases nitrogenadas, un azúcar y un fosfato. Cuando usted lee el libro de texto de ciencias, pareciera que quienes inventaron esos conceptos o quien los descubrió fuesen Watson y Crick, y no es así. Este descubrimiento resultaría clave para armar el modelo en doble hélice del ADN. Por esa época existían 2 bandos, el de las proteínas y el del ADN, que luchaban por demostrar en dónde residía la herencia, si en las proteínas o el ADN, y terminó ganando el bando del ADN. Los libros de texto de ciencias naturales hacen aparecer a Francis Crick, que murió hace 11 años, como un biólogo, pero no fue biólogo, fue un físico. Y eso los libros de texto de ciencias no lo dicen. Entonces sobreviene una pregunta filosófica: ¿cómo un físico termina trabajando de lleno en la biología molecular? ¿Por qué? Y esa pregunta está bueno hacérsela a los estudiantes en un debate. Entonces, ¿dónde queda todo el debate filosófico que necesita las ciencias en el aula de clases? Bueno, parte de esa respuesta está en que tanto Crick como Watson leyeron un libro escrito por otro físico llamado Erwin Schrödinger. El libro se llama ¿Qué es la vida? Entonces, es ese libro el que hace cambiar la mentalidad de Crick y la de Watson. Crick venía trabajando en física, pero cuando leyó ese libro, toda su esencia y su vida cambió de raíz. Él estaba cansado y aburrido de la física porque él hizo parte de la Marina de Inglaterra y se dio cuenta que sus aportes en la física habían servido para destruir vidas. En el terreno de la física es donde verdaderamente se incuba la idea del famoso modelo del ADN. Pero cuando tomamos el libro de ciencias, quienes aparecen como héroes son Watson y Crick, y creemos de que es desde la biología que se arma el modelo en doble hélice del ADN. Entonces, no es casualidad, en palabras de Griffin, que nuestro conocimiento de la base molecular de la vida llegara después de haberse logrado el conocimiento de las reglas de la mecánica cuántica, y una vez más vemos que la ciencia progresa por evolución y no por revolución. Esas son las palabras de Griffin y eso es discutible en otro contexto. Y eso tampoco se reporta en los libros de ciencias. Tampoco se analiza en las posguerras, la primera y la segunda, cuál fue el contexto histórico-político que se vivió en esa época, porque eso influyó en todos estos científicos que de una u otra manera colaboraron para armar el concepto de ADN y el modelo en doble hélice del ADN. Y sobre todo fue crucial la década de los 40, había mucha escasez de dinero. Tampoco se dice que gracias al químico más grande del siglo XX, el estadounidense Linus Pauling, padre del enlace químico, fue que Watson y Crick pudieron armar el modelo en doble hélice del ADN. ¿Por qué? Porque él trabajó el concepto de hélice en la química. Y esto parece una película, porque Watson y Crick tuvieron
todo a la mano para armar el modelo. Es decir, todo, se pareciera un cuento, todo les llegó de todas partes y eran los que menos sabían de biología molecular, de diferenciación de rayos X y de todo lo que tenía que ver para armar el modelo en doble hélice del ADN. Entonces, como dos personas, las más jóvenes y las que menos sabían de todo esto, terminaron armando el modelo en doble hélice del ADN. Y aparte de eso, quienes los rodearon a ellos, casi todos ganaron los premios Nobel de Medicina y Física. Y tampoco menciono en los libros de texto que Watson, especialmente él, es una persona desagradecida. Lo digo, es desagradecida porque está vivo. No reconoció el trabajo de Rosalind Franklin. Si no es por ella, él no hubiese armado con Crick ese modelo. Y tampoco los libros de texto cuentan de que es racista. Y eso le ha costado muchas críticas en Estados Unidos. Y después de crear el modelo en doble hélice del ADN, ni Crick ni él tuvieron el mejor mundo científico. Vinieron de derrota en derrota. Y es decir, son tantas cosas que los libros de texto obvian, que el maestro que enseña con esos libros de texto deforma los conceptos, le enseña al estudiante, al alumno, cosas que no son. El alumno aprende del maestro y aprende del libro situaciones que no corresponden. Entonces vale la pena analizar seriamente no solamente el concepto de ADN, sino todos los conceptos que aparecen en los libros de texto de ciencias a nivel de biología, a nivel de química y a nivel de física, para determinar cuán verdaderamente están desarrollados esos conceptos desde el punto de vista de transposición didáctica, historia, filosofía y epistemología. Gracias. Si hay alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Levanten la mano para recogerla. La pregunta es: la relación de los estándares como limitante de la enseñanza de las ciencias naturales. Está formulado como una afirmación. ¿Cuál sería la pregunta? Debe ser: ¿cuál es la relación? ¿A la relación de los estándares? Es más, le voy a responder de dos formas. La primera, ni siquiera en Colombia existe un libro, que yo sepa, que explique el origen epistemológico de los estándares. Para empezar por ahí, de salida estamos mal, pero yo se lo puedo responder. Los estándares lo podemos mirar desde dos ópticas. Una, si miramos la historia de la humanidad, desde que el hombre inició el descubrimiento e inventó cosas, casi todo el mundo empezó a repetir lo que se hacía. Puede ser un posible origen histórico, pero a nivel educativo tiene su origen en el año 57 del siglo XX, cuando los rusos mandan al espacio el Sputnik 1. Entonces eso fue digamos, una bofetada para los estadounidenses, porque se dieron cuenta que su educación andaba mal. ¿Qué hizo el presidente? Reunió a todos sus ministros, especialmente al de educación, y llegaron a la conclusión de que la educación estaba muy mal.
Y otra conclusión que sacaron es que las áreas que debían reformarse, miren la coincidencia, matemáticas, lenguaje y ciencias naturales. Esas tres. Comparen con lo que tenemos hoy. Entonces, 12 años después, el resultado de esos cambios se tradujo en la llegada del hombre a la luna. El primer libro escrito sobre estándares en educación lo escribió Diane Ravitch de la Universidad de Nueva York, si no me equivoco es de esa misma universidad. Y ella pertenece a la NCTM, la National Council Research Mathematics, o sea, el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas. Y ese libro se llama Estándares en Educación. Fue el primer libro publicado sobre estándares en educación. En el caso colombiano, y es una crítica que le hago al ministerio, muy respetuosa, los estándares son presentados como si aparecieran de la noche a la mañana. Yo le llamo popularmente caídos del cielo. Y para mí, ese tipo de presentación que hizo el ministerio no es la más adecuada. El segundo punto de vista para responderle su inquietud o su pregunta estriba en que las editoriales tienen una lógica mercantilista. A ellos no les interesa nada que tenga que ver con las cosas que a nosotros sí nos interesan. Entonces, ¿cuál debe ser el trabajo del maestro entre ese tipo de libros de los cuales yo he hablado? Al maestro le corresponden dos cosas. Uno, hacerse de libros académicos, libros especializados sobre los distintos tópicos o temas que tratan ellos, y aplicar transposición didáctica, me perdonan la palabra aplicar, con sus estudiantes. En ese sentido, por lo menos en mi caso, cuando preparo una clase de esas, yo tomo mi libro de historia, leo cuál fue el contexto histórico en que se desarrolló ese concepto, miro la parte de transposición didáctica y lo último que hago, también miro la parte filosófica, lo último que hago es mirar el concepto como tal, o sea, lo que aparece en los libros de texto. Y recuerden que el profesor tiene dos libros, el libro con el que prepara la clase y el libro con que se trabaja la clase. ¿Cómo se puede obviar el logro, la continuidad en la síntesis, en la transposición didáctica? Bueno, primero hay que tener en cuenta que cada concepto, cada tema tiene su propia transposición. Incluso a veces es complicado, dependiendo de la naturaleza del tema, encontrarle o hallarle una transposición didáctica. Y para esto, cada maestro, cada profesor debe ser conocedor de lo que está enseñando. Porque si tiene debilidades a nivel epistemológico, obviamente la transposición que intente hacer no va a ser la más adecuada. No sé si satisfice la pregunta o la respuesta a la pregunta de la persona que la hizo. Exacto. Yo quisiera añadirle algo a lo que usted ha dicho. Y tiene que ver con la ética de quien escribe el texto. Llámese el libro de texto, llámese el libro académico.
Entonces hay autores que escriben con una lógica alejada de la realidad. Entonces ahí hay un poco de como de perversión, porque quieren mostrar lo que les interesa mostrar y no lo que en realidad aconteció. Hay otro. Bueno, muchas gracias al licenciado Carlos Miranda Laguna.